Buenas noches, soy Cindy Regidor. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro y el equipo de Confidencial estará en el programa esta semana, este domingo 14 de noviembre. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 321,000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del estado policial y la liberación de más de 150 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política ante la cuestionada votación que se llevó a cabo el pasado domingo 7 de noviembre, en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención de la ciudadanía y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Hoy comenzó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cita anual de los ministros de Relaciones Exteriores que esta vez tiene lugar en Guatemala. Se espera que durante esta cumbre, mañana jueves y el viernes, se abordará la crisis en Nicaragua agravada tras la autoproclamación de Daniel Ortega y Rosario Murillo como ganadores de una votación sin condiciones y sin competencia política el pasado domingo 7 de noviembre. Conversaremos con Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, sobre las medidas que la OEA puede tomar al respecto luego de que varios países miembros han rechazado el simulacro de elección de Ortega y tras la postura expresada por el secretario general Luis Almagro, que recomendó anular las elecciones ilegítimas en Nicaragua. Hablaremos además con Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, y Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro. Maradiaga y Chamorro son 2 de 7 aspirantes presidenciales encarcelados por el régimen Ortega Murillo desde junio pasado y que este lunes fueron objeto del discurso de odio de Daniel Ortega, que les llamó vendepatrias y traidores y los amenazó con el destierro. Esta noche también conoceremos la opinión de Javier Nart, miembro del Parlamento Europeo, sobre el discurso de Ortega que acusa de fascistas y nazis a los parlamentarios y gobiernos europeos que desconocen los resultados electorales. Además, entrevistaremos a Ligia Gómez para conocer los detalles de la metodología utilizada por el Observatorio Independiente Urnas Abiertas, que calculó en más de 80% la abstención de la ciudadanía en la votación del pasado 7 de noviembre. Tendremos también la valoración de Marcelo Valle, ex embajador de Argentina en Nicaragua, sobre la postura del gobierno del presidente Alberto Fernández, que reclama por las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, pero alega el principio de no injerencia para abstenerse de comentar sobre el desmantelamiento de la democracia. Tendremos además el testimonio de Carolina Jackson, hija de José Adán Aguerri, el expresidente del Consejo Superior de la empresa privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia, encarcelado desde junio pasado, uno de los 22 presos políticos cuya liberación ha sido ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en resoluciones que han sido ignoradas por el régimen de Ortega. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles la Ley Renacer, que amplía las herramientas para aplicar sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con la entrada en vigencia de esta ley, el gobierno estadounidense podrá revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, DRCAFTA. La Casa Blanca detalló que la Ley Renacer impone sanciones al gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega y servirá para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen. La firma de Biden llega 3 días después de las votaciones nicaragüenses
en las que Ortega y Murillo se aseguraron un periodo más de 5 años en el poder. La reelección de ambos ha sido rechazada por más de 40 países de la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. La ley Renacer establece específicamente que serán sujetos a sanciones económicas las personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente en el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua. El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del gobierno y familiares de Ortega, miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y del Consejo Supremo Electoral, así como a miembros del partido y funcionarios electos del FSLN y sus familiares. También menciona a personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia. El monitoreo independiente Urnas Abiertas reveló este miércoles la metodología que utilizó en las votaciones del 7 de noviembre y que le llevó a fijar en 81.5% el nivel de abstención. Urnas Abiertas explicó que con base a la cartografía electoral del 2021 publicada por el Consejo Supremo Electoral, diseñó una muestra nacional probabilística. Esta muestra alcanza un nivel de confianza del 95% frente a un margen de error del 4%. Según Urnas Abiertas, el tamaño de la muestra es de 563 centros de votación, es decir, un 18% de los 3.106 centros habilitados por el Consejo Supremo Electoral. Estos centros se encuestaron a través de un método de flujo de votantes en periodos de tiempo de 2 horas por la mañana, 2 horas al mediodía y 2 por la tarde. 1.450 personas participaron en este sondeo, realizado en 17 departamentos del país, 153 municipios y los 7 distritos de Managua. Urnas Abiertas señala que la observación se hizo desde afuera de los centros de votación, por lo que se registró el ingreso de todas las personas, aunque algunas no fueran a votar, lo que significaría que se registró una participación aún mayor de la real. Representantes de los países observadores de la Organización de Estados Americanos expresaron su rechazo a las votaciones en Nicaragua durante la sesión de la Asamblea General del organismo, que inició este miércoles de manera virtual y con sede en Guatemala. Los representantes de España, Italia, Alemania, Países Bajos y Suiza expresaron su preocupación por la situación en Nicaragua y demandaron la liberación de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. España, junto al resto de la Unión Europea, no reconoce los resultados de unos comicios que carecen de garantías y legitimidad desde el momento en que se detiene, se ilegaliza y se impide la participación de la oposición. Antes de concluir, no puedo evitar de expresar hoy la preocupación de Italia por la falta de credibilidad democrática en las elecciones presidenciales de Nicaragua del 7 de noviembre. Italia apoya plenamente la reciente declaración de la Unión Europea y pide una solución pacífica y negociada a la crisis nicaragüense que implica la liberación inmediata de todos los presos políticos y la reanudación del diálogo. El reino está preocupado por la situación en Nicaragua, la presión sobre la sociedad civil y los medios de comunicación independiente y la represión de la oposición política antes de las elecciones que llevaron a la elección antidemocrática del domingo pasado, que causa gran preocupación. El representante de Nicaragua en la OEA, Arturo Macfields, defendió el proceso electoral del régimen y aseguró que fue libre y democrático. 40 exministros de Relaciones Exteriores de Latinoamérica suscribieron una carta en la que expresan su profunda preocupación por lo acontecido en el ilegítimo proceso electoral nicaragüense, en el que fue reelegido por 4ª vez consecutiva Daniel Ortega. En la misiva publicada por Idea Internacional, lamentan el amañado proceso electoral que ocurrió en un contexto de procedimientos coercitivos, represión e intimidación de la oposición. Los exministros provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay afirman que la votación no reunió las mínimas condiciones de integridad, ni cumplió con ninguno de los estándares internacionales que debe tener una elección presidencial.
El Frente Sandinista recibirá un poco más de 17.4 millones de dólares de reembolsos por gastos de campaña electoral, según cálculos de Confidencial, gracias a que el Consejo Supremo Electoral le asignó 75.92% de los votos en la farsa electoral. Para el proceso de votaciones del 7 de noviembre, se asignaron 23.4 millones de dólares del presupuesto general de la República para el Fondo de Reembolso Electoral de los partidos en contienda. Este fondo se financia con el 1% de los ingresos ordinarios del presupuesto de 2021 y se reparte en dependencia de los votos alcanzados por los partidos. Las reformas electorales impuestas por el régimen en abril pasado eliminaron el techo mínimo de votos que antes era del 4% para poder ser beneficiarios del reembolso. Tomando en cuenta la asignación de votos del Consejo Supremo Electoral, el PLC tendría derecho a recibir un poco más de 3.3 millones de dólares. A Camino Cristiano le corresponderían 759.000 dólares, ALN 724.000, APRE 409.000 y al PLI 401.000 dólares. Las reformas electorales tampoco establecen un mecanismo transparente para la entrega de este dinero a los partidos políticos, limitándose a decir que este proceso será supervisado por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, dos entidades controladas por el Frente Sandinista. Estas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Hoy empezó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala, tan solo 3 días después de que se consumara una votación sin condiciones, sin competencia política, con una masiva abstención ciudadana en Nicaragua. ¿Cómo se abordará el tema de la crisis en la cumbre? Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sobre las posibles reacciones en ese foro interamericano. Expresidenta, después de la farsa electoral de este domingo, usted suscribió una carta con los expresidentes de Brasil, Colombia y Chile, Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos y Ricardo Lagos, demandando a los gobiernos de la región que coloquen la crisis de Nicaragua en un punto prioritario en la Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores que están celebrando en este momento en Guatemala. ¿Cuál es el balance político de la OEA en la víspera de las deliberaciones que seguramente ocurrirán mañana, jueves o viernes? Acostumbrados a como estamos, a las respuestas tan tímidas, tardías, ineficaces de la OEA, yo por primera vez siento que podemos estar cerca de alguna resolución con un poco más de contenido y con un poco más de determinación. Por un lado hemos visto varios de los gobiernos ya pronunciándose, algunos se pronunciaron el mismo día de las elecciones, todos ellos prácticamente desconociendo los resultados. Y por otro lado, hemos visto también a una administración Biden, no solamente adelantándose antes que cualquier gobierno, condenando esos resultados, sino también el día de hoy aplicando o sancionando la ley Renacer. Entonces, mi impresión es que podríamos estar a las puertas de una declaración que saldría mañana o el viernes, en donde se reconozca que lo que Nicaragua ha hecho es violentar los principios de la Carta Democrática, número 1. Y número 2, pidiéndole al Consejo Permanente que proceda a lo que en los términos de la Carta se llama una valoración colectiva, en función de lo que la Carta establece. Eso en el fondo lo que querría decir es que ya iniciaríamos la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. La otra cosa importante es que no veo una resolución de esto salir si no es con un plazo perentorio para que esas cosas ocurran. Así que en principio yo tiendo a ser optimista de que podemos esperar un buen mensaje de parte de la Asamblea General. Ahora, ese mensaje no va a poner a votación una suspensión inmediata de Nicaragua de la OEA, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis de Honduras, cuando se produjo el golpe de Estado contra el expresidente Mel Zelaya. No lo veo todavía, Carlos Fernando. Me parece que no va a salir, aun cuando uno considera que están rebasadas las condiciones para que eso sea así. Pero no lo veo saliendo de inmediato. Ahora, yo
yo sí creo que el lenguaje tiene que ser un lenguaje directo, claro, y ya mencionando la Carta Democrática como para guardarles la esperanza de que en un plazo corto se estará suspendiendo a Nicaragua, salvo que algo cambie. ¿Qué implicaciones tendría esa eventual suspensión para Nicaragua, para el gobierno, en sus relaciones continentales, en sus relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está de alguna manera cobijado por esa legislación que hoy endosó el presidente Biden de la Ley Renacer? Sí, bueno, obviamente hay mucho de simbólico que cuenta, digamos, quizás para algunos actores dentro de Nicaragua que puedan empezar a percibir que su jefe se va quedando solo y que ellos se van a ir quedando aislados. Ciertamente para Daniel y su universo, digamos, de valores y consideraciones, a mí me parece que una sanción más de tipo simbólico le importa muy poco. Pero aquí lo interesante es que generalmente cuando se ha procedido a suspender a países de la OEA, siempre ha llevado aparejado una acción mucho más determinante frente a organismos financieros y otro tipo de medidas. Porque ya por los países haber cruzado esa raya de la sanción diplomática que tanto les cuesta, ya prefieren casi acelerar el proceso final que lleve a una negociación para que, digamos, esa suspensión sea una suspensión temporal, no permanente, ¿no? Entonces, sí es importante porque, de nuevo, me parece que sí se manda un mensaje de que el régimen va quedando aislado y segundo, que va a facilitar el sumar otro tipo de sanciones. ¿Cómo valoran la posición de México y Argentina, que siguen haciendo una separación entre violaciones a derechos humanos y, por el otro lado, derechos políticos? Dicen, no opinamos sobre elecciones en Nicaragua porque eso es injerencia. Y por el otro lado, la posición de dos gobiernos de Centroamérica, Guatemala y Honduras, que en la última resolución del Consejo Permanente se abstuvieron de condenar las violaciones a los derechos humanos. ¿Pueden estos cuatro países y otros debilitar una mayoría calificada en la OEA? No, no les da para eso. No les da para eso. A los humos les da para seguirse exhibiendo en sus profundas contradicciones, porque por un lado son firmantes de muchos convenios internacionales en materia de protección de derechos humanos y la Carta Democrática misma ha sido no solamente aceptada por estos países, sino que en otras ocasiones, en otros contextos, la han aplicado. Es decir, que en el fondo están admitiendo que cuando se presentan situaciones de violaciones flagrantes a los derechos humanos, como de sobra ha ocurrido en Nicaragua, no hay tal soberanía a la que se pueda echar mano. Aquí lo que corresponde es precisamente la aplicación del derecho universal de los derechos humanos. Entonces me parece que simplemente si ellos optan por inhibirse una vez más, seguirán exponiéndose en sus profundas contradicciones. En el caso de los países centroamericanos, me parece que hay otras cosas en juego. Hay cosas más inmediatas y más coyunturales en juego. En el caso de Honduras es un gobierno absolutamente debilitado que ya va para afuera, que por una serie de cálculos quiere mantener una puerta abierta en Nicaragua. Y en el caso de Guatemala, a mí me da un poco de pena, digamos, repetirlo, pero es lo que se comenta en el ambiente diplomático, que están aspirando a una secretaría de un organismo internacional y que entonces están calculando los votos. Si sale una resolución con mucha determinación, entonces veremos a Guatemala más bien posiblemente alineándose donde considere que está la mayor cantidad de las voluntades. Pero siguen siendo, digamos, actitudes bastante penosas en esta coyuntura. Reconociendo que desde lo que ocurrió el domingo hasta hoy, se ha percibido una renovada presión internacional en América Latina, en Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos. ¿Cómo se conecta esa presión diplomática, política y eventualmente también económica con el clamor nacional de los nicaragüenses
de que se suspende el estado policial y que se recuperen las libertades de reunión, de movilización, de prensa, de expresión y a final de cuentas el derecho a elegir y ser electo. La presión internacional va por un lado y por el otro lado Ortega mantiene el control del estado policial. Sin embargo, cuando vemos, digamos, la trayectoria que ha llevado este conflicto nicaragüense, esta crisis, yo creo que por primera vez empezamos a ver un conveniente alineamiento entre las aspiraciones legítimas del pueblo nicaragüense y una actitud más consecuente y más interesada, porque hay que reconocer que parte del problema que hemos sufrido es que simple y sencillamente a muy pocos les interesaba lo que pasaba en Nicaragua. En general les interesa muy poco lo que pasa en Centroamérica, pero estamos viendo por primera vez, diría yo, un alineamiento. Ha sido muy interesante. Yo me he sentido hasta sorprendida de que se haya conseguido que tanta prensa internacional haya puesto sus ojos sobre esta situación desde unas semanas antes hasta este momento. Prensa de mucho peso a nivel internacional está dándole seguimiento y me parece que eso ayuda. Ahora, ¿cuánto tiempo se pueda sostener? Eso va a depender de que la presión se siga sosteniendo, tanto de parte del pueblo nicaragüense y su gente en el exilio, como bien vos has, digamos, contribuido a eso con declaraciones en distintos foros, como también quienes estamos convencidos de que sí hay que hacerlo. Es decir, no es momento de bajar la guardia, sino que aquí todavía queda mucho camino por avanzar. La carta de los 4 expresidentes que usted suscribió demanda también la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, mientras Ortega, al día siguiente de la votación, en su autoproclamación de victoria, amenazó con desterrar a los presos políticos que califica como vendepatria. Este tema de la liberación de los presos políticos ¿es un asunto de negociación o es una demanda incondicional? Es una demanda incondicional, o sea, porque ese es otro precedente que hay que sentar. Estos dictadores de nuevo cuño se han acostumbrado a que arresto tanto y me sube el valor de mi negociación, porque entonces negocio sus cabezas. Yo tiendo a creer, y porque si en algo conocía a Daniel fue en la mesa de negociación para procurar resolver por la vía diplomática conflictos que él se empeñaba en resolver por la fuerza. Y es un hombre que no tiene palabra. Es habilidoso para hacer creer que sí y al final no. Y lo único que hace es ganar tiempo. Entonces, más allá de ese precedente de arrestar gente para luego ponerle un precio a sus cabezas, me parece que si no se tiene claro en el proceso de negociación algunas condiciones de partida, se podría incurrir en errores de bulto desde el arranque. Ahora, habiendo dicho esto y habiéndolo escuchado a él en ese discurso tan desagradable que dio el lunes por la noche, a mí no me extrañaría que de un momento a otro nos encontremos con que algunos de esos presos nos los dejan en el lado sur del río San Juan y lo que hagan más bien expulsarlos del país. En fin, hay que estar preparados para todo. Los 4 expresidentes también llaman a suspender programas de cooperación en instituciones financieras internacionales mientras en Nicaragua no se restituyan las condiciones democráticas. Y dice, esto sin alterar programas de asistencia humanitaria en favor de la población. ¿Cómo se puede compaginar este llamado con la ley Renacer y por otro lado la demanda que esta ley plantea de revisión del CAFTA? Hay muchos ejemplos a nivel internacional, desde Irán, un poco también el caso de Venezuela de manera más reciente, de cómo es posible canalizar asistencia, sobre todo humanitaria, a través de organismos internacionales, de manera que no pase por las manos del gobierno, que eso es lo que hay que evitar, sobre todo porque también es cierto que hay alguna asistencia que podría necesitarse, particularmente cuando hablamos de tiempos de pandemia, en donde se podría mantener algunos flujos. Lo que sí no puede seguir ocurriendo es que se le dé el dinero al gobierno sin ningún tipo de mecanismo de fiscalización. El gobierno aduce que
que lo va a usar para asuntos sociales o humanitarios y ese dinero nunca se ejecuta en esos términos. Eso es lo que hay que impedir a partir de ahora. En una palabra, para concluir, ¿qué se puede esperar de la resolución que adoptará la OEA en los próximos días? ¿Esto va a establecer una especie de plazo político nuevamente a la dictadura de Ortega, abriendo un espacio de alguna negociación, o simplemente será una especie de ultimátum? A mí me parece que va a tener el tono, o debería tener el tono de un ultimátum, con algunas fechas precisas y no dejar esto sin plazos, como ha ocurrido en el pasado, número uno. Y número dos, me parece que la lectura que hagamos de esa resolución habrá que hacerla en el contexto de otras medidas que se vayan a tomar a nivel bilateral, porque eso van a ser señales. Van a ser señales, por ejemplo, si los Estados Unidos, así como el presidente Biden hoy sanciona la ley Renacer, toma o anuncia algunas medidas adicionales, igual la Unión Europea, entonces podríamos concluir que vamos por buen camino, aunque sea lento el proceso. Es decir, que a la par de los organismos multilaterales como la OEA, están actuando también de los mecanismos más, digamos, bilaterales, que son los que tienen dientes y los que pueden dolerle precisamente al régimen. Es lo que dice Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, sobre el rol de la OEA y el agravamiento de la crisis en Nicaragua. Seguimos con la postura de familiares de presos políticos ante los más recientes insultos de Daniel Ortega hacia los reos de conciencia. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. La noche de este lunes, el presidente Daniel Ortega apareció en cadena nacional autoproclamándose ganador de unos comicios sin credibilidad ni reconocimiento internacional. Pero además lanzó un discurso de odio contra los líderes de la oposición que están en la cárcel, acusándolos de hijos de perra del imperialismo yanqui y amenazando con expatriarlos. Familiares de presos políticos rechazaron este virulento ataque que deshumaniza a quienes permanecen en las cárceles por razones políticas. Victoria Cárdenas, la esposa de Juan Sebastián Chamorro, y Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, hablaron con nosotros sobre este último ataque y la demanda de liberación de los reos de conciencia. Gracias, Berta y Victoria, por esta entrevista. ¿Qué sintieron al escuchar al presidente Ortega la noche del 8 de noviembre, cuando atacó a los presos políticos, entre ellos sus esposos, y los llamó hijos de perra del imperio? Sentimos una fuerte indignación y un repudio ante esas palabras de odio hacia nuestros esposos y el resto de presos políticos. Nuestros esposos y el resto de presos políticos son hijos de Nicaragua, ya que por eso están encarcelados, por defender a su patria, por querer democracia, por querer libertad y por querer que los nicaragüenses vivamos en dignidad y libertad. Además de indignación, estamos muy preocupadas con esas palabras de odio, por las repercusiones que pueden tener en nuestros familiares. Estas personas que son inocentes están en una celda siendo torturados y estas palabras de odio pueden agravar más la situación grave en que se encuentran y deteriorar más su calidad de vida. Una de las cosas que más nos preocupa es ver a un mandatario de un estado referirse con esas palabras denigrantes a personas, quitándoles su dignidad y además sintiéndose con la potestad de decidir si un ciudadano nicaragüense tiene el derecho de una patria o no. Y eso nos preocupa mucho. Y es por eso que estamos elevando nuestras voces, Cindy, para decirle tanto a los nicaragüenses como a la comunidad internacional que la liberación de los presos políticos tiene que ser una condición que todos debemos exigir. Estamos hablando de vidas de más de 170 personas que están injustamente encarceladas y que parecen ser que están siendo utilizadas por el régimen para seguir logrando su cometido.
Precisamente Berta, Ortega calificó a los reos de conciencia como vendepatrias y los amenazó con expatriarlos a los Estados Unidos. ¿Cómo interpretan ustedes esta amenaza? ¿Va a intentar Ortega acaso una negociación o una expulsión? Es difícil poder descifrar claramente lo que Daniel Ortega y su régimen está a punto de hacer, ¿verdad? Hemos visto que muchas veces ellos anuncian a través de sus medios oficialistas estas acciones ridículas en contra del pueblo nicaragüense. Pero en ese sentido, Cindy, cualquier tipo de comentario es nada más una especulación, pero claramente lo que sí podemos ver es una frustración de parte de Daniel Ortega, Rosario Murillo y todos sus fanáticos sandinistas, una frustración ante el rechazo de la gran mayoría de los nicaragüenses en esta farsa electoral. Y eso es algo que quedó demostrado y es algo que nosotras como esposas de presos políticos y personas que estamos demandando respeto a los derechos humanos, podemos ver y celebramos en Nicaragua, porque valientemente se tomó la decisión de desenmascararles con esta farsa. Victoria, ¿cuál es la posición de ustedes y sus esposos, los precandidatos presidenciales presos, de que Ortega pretenda usarlos como rehenes o como monedas de canje? ¿Cómo lograr la libertad de los presos? Nuestros esposos están ahí, como te decía anteriormente, porque son personas que creen en una transición democrática en Nicaragua, que han luchado todos estos años para lograr este cambio pacífico. Nuestros esposos no son fichas de cambio, son seres humanos que están siendo torturados, al igual que el resto de presos políticos, en esas celdas. Y no vamos a aceptar que los usen de esa manera. Lo que exigimos los familiares de los presos políticos es su liberación inmediata e incondicional. Estas personas que están ahí adentro son torturadas, al igual que nosotros los familiares que estamos aquí afuera. Berta, ¿vos cómo valorás que se puede alcanzar esa liberación de los presos políticos? Desde adentro de Nicaragua, todos sabemos que no existe posibilidad alguna para que una ciudadanía activa logre ejercer presión para lograr estas demandas. Sabemos que cualquier persona que quiere criticar al régimen y demandar sus derechos puede ir a la cárcel o incluso ser asesinada. Así que hemos visto una gran alternativa desde la comunidad internacional y los diferentes mecanismos que existen para poder ejercer presión y demostrarle al régimen de Daniel Ortega que no puede seguir actuando pensando que tienen impunidad. Y es por eso que consideramos que estos mecanismos que están disponibles pueden ayudarnos a demandar la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de la democracia y de nuestros derechos, que es lo más importante. Nicaragua está secuestrada. Nicaragua está controlada por un régimen que lo único que pretende es quedarse en el poder, y es por eso que las acciones de la comunidad internacional son más urgentes que nunca. Victoria, pero ¿existe el apoyo nacional, el respaldo hacia ustedes como familiares en esa demanda de la liberación inmediata de los detenidos por razones políticas? Sí, la solidaridad está y el compromiso que nos han manifestado las personas con que nos reunimos y con quien hablamos existe. Ahora ese compromiso, ¿verdad? Lo que necesitamos es que se concreten acciones que en conjunto los países ejerzan sobre el régimen para que éste de una vez y de una manera inmediata libere a los presos políticos. Estas personas, Cindy, que están ahí, como te decía, son esposos, son padres, son hijos, son hermanos. Esas personas están sufriendo. La vez pasada yo te decía que estaban con hambre. Ahora ya tenemos un mes otra vez de no saber de ellos. O sea, están incomunicados. La incomunicación en el tiempo es tortura ante la ley internacional. Nosotros exigimos, además de su liberación, exigimos las visitas regulares y exigimos también que los vean sus abogados. Ellos ahorita están en indefensión total porque los juicios fueron suspendidos y los presos políticos ahorita están en una detención indefinida. Precisamente ustedes también demandan la anulación de esos juicios. ¿Qué se sabe hasta hoy de
cómo avanza ese proceso, qué le dicen las autoridades judiciales. Ortega, la noche del 8 de noviembre, básicamente también estableció un juicio sobre la culpabilidad de los detenidos. Lo que hemos visto es una clara violación al debido proceso y lo que todos sabemos, una falta de Estado de Derecho en Nicaragua. Los juicios de nuestros familiares se están cometiendo de forma arbitraria, rompiendo tanto las leyes nacionales como internacionales, y están siendo acusados por leyes ilegítimas que fueron creadas desde una Asamblea Nacional controlada por el régimen y una Corte Suprema de Justicia que lo único que hace es seguir las órdenes del dictador. Y sabemos que las personas que están siendo procesadas son personas que lo único que han hecho es ejercer su derecho ciudadano, es buscar una Nicaragua mejor, es demandar la libertad para los nicaragüenses. Por lo tanto, esos juicios son ilegales y son ilegítimos. Y por lo tanto, nosotros como familiares seguimos demandando y seguimos exigiendo el no reconocimiento también de estos juicios y la libertad incondicional de nuestros familiares. Victoria, ¿por qué les preocupa este ataque desde la máxima autoridad en el país hacia sus familiares? ¿Qué es lo que ustedes temen? Nos preocupa porque las condiciones que viven estas personas, nuestros familiares, seres humanos dentro de estas celdas, no son las condiciones en que puede vivir ningún ser humano de una manera digna. Yo te comentaba la vez pasada, como te dije, lo del hambre. No sabemos después de un mes cómo se encuentran, y después de estas violentas acusaciones, de estas palabras llenas de odio, no sabemos cómo están respondiendo las personas dentro de las cárceles. Mi cuñada, por ejemplo, en la última visita me dijo a mí, yo tengo más de 30 años de conocer a mi esposo, y me dijo, si vos lo ves entrar en una puerta, no lo reconoces por lo delgado que está y por lo pálido. Juan Lorenzo Holman está perdiendo la visión de un ojo. José Palé ha estado innumeradas ocasiones en hospitales. Mauricio Díaz, dicen que tiene una condición sumamente delicada. Y así te puedo nombrar muchos casos de nuestros familiares. Todos están en peligro, todos están duras y son inocentes y no tienen por qué estar en estas condiciones infrahumanas. También, Cindy, te quería comentar que estamos sumamente preocupadas como mujeres por la condición que están sufriendo las mujeres en las celdas. En el caso de Tamara, ha estado totalmente incomunicada por 5 meses, solo ha visto a las personas que la interrogan y las personas que le pasan la comida. Ana Margarita Vigil está tan delgada que dicen que sus lentes se le caen, y así el resto de ellas. Así que esto es una cosa, una situación sumamente delicada, sumamente grave y sumamente urgente para que los ojos se pongan en Nicaragua sobre un país secuestrado, un país silenciado, un país oprimido y un país donde no hay derechos. Berta, ustedes actualmente se encuentran en Washington. ¿Nos podrías contar de qué se trata esta visita que están haciendo en conjunto Victoria y vos sobre la situación y la condición de los presos políticos? Venimos a Washington para unirnos a los cientos de nicaragüenses que salieron en una marcha este pasado 7 de noviembre. Estuvimos ahí participando con la comunidad nicaragüense, estuvimos también presentes en la misa que dio Monseñor Silvio José Báez, y esa era parte de nuestra intención de unirnos a la comunidad y en una sola voz demandar la libertad por Nicaragua y la de los presos políticos. Además, hemos tenido una serie de reuniones con diferentes tomadores de decisión, tanto de la administración del presidente Biden como de otros países. Particularmente, Cindy, con mucho interés sobre lo que ocurrirá en esta reunión de cancilleres de la OEA. Creo que va a ser un momento muy importante. Y hemos visto que cuando estos tomadores de decisión escuchan nuestros testimonios, ponen rostro a esos números de presos políticos, realmente comprenden mejor la gravedad de la situación en la que se está viviendo, y creo que se asume un mayor compromiso. Y es por eso que estamos aquí contando nuestra historia, contando la historia de las familias de los más de 170 presos políticos,
lo que viven los exiliados nicaragüenses en diferentes países, lo que está ocurriendo también con la represión dentro de Nicaragua, y eso es lo que estamos haciendo acá. En su discurso de este lunes, Daniel Ortega también acusó de fascistas y nazis a los parlamentarios de la Unión Europea y los gobiernos europeos que desconocen la farsa electoral. Mi colega Elmer Rivas conversó con Javier Nart, miembro español del Parlamento Europeo, acerca de estas declaraciones y la reacción de la Unión Europea ante los ataques de Ortega. Gracias al eurodiputado Javier Nart por conversar con nuestra audiencia. Eurodiputado, este 7 de noviembre se realizaron las elecciones en las que Daniel Ortega se reeligió para su cuarto mandato consecutivo después de anular la competencia política y encarcelar a sus principales oponentes. ¿Cuál es la evaluación que tiene el Parlamento Europeo de estos comicios nicaragüenses? Bueno, que es un circo electoral y que no tiene nada que ver con lo que son unas elecciones. Unas elecciones no es un aparato teatral donde hay una urna, unos señores detrás de una mesa y otros que están en una cola poniendo un papel dentro. Es la consecuencia de una situación donde el censo electoral es un censo establecido y vigilado, donde existe una comisión electoral independiente que vela por el buen ejercicio de lo que pueden significar las diferentes controversias y la propia organización de las elecciones. Es unos candidatos libres, es una prensa libre, es una situación sencillamente en libertad. Pero claro, si los candidatos están en la cárcel, pues es perfectamente definible de lo que estamos hablando. Así que hablar de elecciones en Nicaragua es algo así como hablar de lo imposible. Lo que ha creado el señor Daniel Ortega es un circo que no llega ni siquiera a drama teatral. Es una pantomima de la que nadie cree, que ha sido rechazada universalmente y que no tiene nada que ver con unas elecciones. Y te diré más. Mira, yo tengo 74 años y crecí en el franquismo. Y durante la dictadura de Franco también había elecciones. Y en Corea del Norte también hay elecciones. Pero claro, el pensar que en un país donde no puede haber oposición hay elecciones es una burla. Bueno, lo que hay es eso, un circo electoral creado por el dueño de la pista, que es Daniel y su esposa, doña Rosario, y por lo tanto ninguna credibilidad, ninguna eficacia y ningún reconocimiento, absolutamente ninguno. Un día después de estas votaciones, Daniel Ortega impuso una cadena de radio y televisión para atacar a la comunidad internacional que rechazó precisamente este proceso electoral. Atacó a España, también al Parlamento Europeo y a la Unión Europea, a quienes llamó fascistas y nazis. ¿Cómo reacciona usted ante estos señalamientos de Daniel Ortega? Pues exactamente el nazismo o el fascismo, como es parte de una estructura totalitaria. La estructura totalitaria es aquella que determina que la única verdad y la única realidad es la propia y que fuera de la propia no existe nada. Con Daniel Ortega es un perfecto totalitario porque no tiene otro escenario que el suyo propio. Así que la definición de fascismo o nazismo, que en último término son reduccionismos, el nazismo tiene un componente racista, pero el fascismo o el comunismo estalinista, leninista, tiene un componente que es la de exclusión. Eso se le puede aplicar perfectamente a don Daniel. Enhorabuena, porque ha comprendido usted perfectamente lo que es el fascismo, lo que hace usted. En el mismo discurso, Daniel Ortega tildó de hijos de perra de los imperialistas yanquis a los presos políticos, incluso amenazó con expatriarlos. ¿Se interpreta esto como una negociación o una intención de negociar con los presos políticos de parte de Daniel Ortega? Vamos a ver, cuando uno emplea semejante lenguaje propio de borracho de bar, hijo de perra, evidentemente no es muy fácil encontrar ese lenguaje en alguien que debería tener moderación y educación. Pero en último término, mira, yo no soy muy cristiano, por no decirte que en absoluto, pero Cristo tenía una frase que es magnífica: por sus obras los conoceréis. Eso. Esto siempre lo ha hecho las dictaduras.
Esto es una constante. Y es, hoy entro en la cárcel a 7 y cuando hay presión saco a 6 para volver a meter en la cárcel a 4, que a través de algunas gestiones saco a 3 o saco a 6, pero siempre tienes un remanente positivo, encaja. Al decir encaja me refiero en términos, vamos a decir, contables, pero en este caso es en el cajón, en el chipote. Todos los dictadores que en el mundo han existido han jugado con los presos como una moneda de cambio, y es a cambio de ciertas libertades que yo he quitado, exijo ciertos beneficios que no me merezco. Bueno, pues si pretende jugar ese juego va a encontrarse con muy mala respuesta. El Parlamento Europeo y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ya habían advertido que no reconocerían estas votaciones, este proceso electoral de Daniel Ortega sin condiciones democráticas. ¿Tienen herramientas diplomáticas de presión que produzca algún efecto en la dictadura para liberar a los presos políticos? Vamos a ver, cuando tienes la llave de la prisión, la posibilidad de hacerle entender lo que son mínimos estándares de comportamiento digno democrático existen. Y la Unión Europea es una potencia política y económica. Y es un partener muy importante de Nicaragua. Otra cosa es que al señor Ortega y a su esposa, la señora Murillo, Nicaragua no les importe absolutamente nada y estén dispuestos a pervivir sus privilegios hasta el último nicaragüense. Eso es lo que hacía Somoza. Este jueves se reunirá la delegación de eurodiputados para América Central para analizar los resultados de las votaciones en Nicaragua. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Yo, en principio, lo que ha ocurrido es evidente. Estamos hablando de hechos que no son interpretables bajo criterios diferenciados. Cuando lo que estás viendo es lo que existe, lo único que haces es reflejar como un espejo la realidad, aunque la realidad pueda ser profundamente amarga. Yo soy el primer vicepresidente de la delegación centroamericana. Nicaragua pertenece a un acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica. Y ese acuerdo no es un acuerdo para yo cumplo lo que quiero y no cumplo lo que me da la gana. Los acuerdos son plenos y tienen consecuencias. Claro que va a haber consecuencias, naturalmente. Otra cosa es que yo tengo el convencimiento de que Daniel Ortega vive en un Matrix, que es una metaverdad, una verdad aparente en la que yo creo que termina por creérsela. El Parlamento Europeo también propuso revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. ¿Es una acción que se descarta en este momento o está sobre la mesa? Todo está sobre la mesa y lo que te puedo asegurar es que el Parlamento Europeo, que se compone de 26 países democráticos, donde discrepar del poder no te lleva a la cárcel ni a la muerte, es la definición de libertad. Libertad es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. Yo pregunto al ilustre señor Ortega, ex-sandinista, traidor a la revolución sandinista, dígame, ¿se puede discrepar de usted sin terminar en la cárcel? Todos los candidatos que no estaban amaestrados, ¿podían discrepar de usted sin estar en el exilio o en la cárcel? ¿Ese es el concepto que tiene usted de la dignidad nacional? Los descendientes del franquismo, que masacró, asesinó al pueblo español, esos son hijos de Franco, los que han quedado ahí todavía. Llenarse la palabra de antiimperialismo, de agentes del imperialismo yanqui, esto es exactamente lo que yo escuchaba de Franco. Franco, a todos los que, como yo, estábamos contra la dictadura, nos llamaba antiespañoles y agentes del comunismo. Si son iguales, Franco y Ortega son iguales. La diferencia es que por lo menos Franco era un tipo más educado y no llamaba hijo de perra. Pero en fin, esto es una, dijéramos, diferencia mínima
porque mataba, torturaba y metía en la prisión con la misma eficacia que con Daniel. Eurodiputado, lo que ocurre en Nicaragua parece una reedición de lo que ya ha ocurrido en Venezuela. ¿Qué lecciones puede aprender la comunidad internacional y la Unión Europea de los intentos fallidos por resolver la crisis venezolana? Que hay que comprender la esencia del poder con la que uno está hablando y que en consecuencia, cuando en México se saca el pretexto por parte de la dictadura madurista que hace falta un interlocutor que es el señor Saab, es un puro pretexto, y que cuando un país con enormes desigualdades y enormes injusticias, porque la Venezuela de Chávez era una Venezuela profundamente injusta, donde una oligarquía, Copey y Adeco, controlaba los activos del país, pero donde no había hambre. No porque hubiera justicia social, sino porque había suficiente riqueza para que hubiera una enorme corrupción, pero que llegaran por lo menos los mínimos a la población. Lo que ha conseguido el chabomadurismo es algo espectacular. Y es, hambre en un país riquísimo, en un país exportador de petróleo. ¿Tú te imaginas a Arabia Saudita con hambre, a Qatar con hambre, a los Emiratos Árabes Unidos con hambre? Esto lo ha conseguido el chabomadurismo. Y en segundo lugar, algo que esta gente que se llena la boca hablando de marxismo y esas cosas. Mira, Lenin tenía una definición magnífica, don Marx tenía una definición perfecta de lo que era el exilio. El exilio es un referéndum donde se vota con los pies. Bueno, los cubanos que se han ido, los nicaragüenses que se han ido, más que en la época somocista, los venezolanos que han huido de Venezuela, es un referéndum con los pies. Mira, yo conocí Nicaragua en el 78 y la conocí en guerra. Y conocí a Daniel y a Humberto, su hermano, en el Estado Mayor en San José de Costa Rica. Si a mí me dicen entonces que terminaría encontrándome con un somocismo encarnado en los copresidentes doña Daniel y doña Rosario, hubiera dicho que quien me lo decía estaría loco. Resulta que la locura es hoy la realidad en Nicaragua. El nuevo somocismo y todo eso escupiendo sobre la bandera rojinegra por la que murió mucha gente, abriendo caminos de libertad que terminaron convirtiéndose en pesadilla para el pueblo nicaragüense. Así que mi más fuerte abrazo a mis compatriotas, porque siendo español yo también me considero nicaragüense. En la votación del domingo 7 de noviembre lograron estar presentes 1.400 personas en 563 centros de votación como observadores ciudadanos del Observatorio Urnas Abiertas, que monitoreó hechos de violencia política, irregularidades y la participación ciudadana en unos comicios sin garantías democráticas, bajo estado policial y sin competencia política. Tras el procesamiento de sus datos, este observatorio calculó que la abstención de la ciudadanía fue superior al 80%. Hablamos con Ligia Gómez, doctora en Economía e investigadora de Urnas Abiertas, para conocer en detalle la metodología empleada para llegar a ese porcentaje. Ligia, más de 1.400 personas se movilizaron como observadores de urnas abiertas. ¿Cómo lo lograron a pesar del asedio policial y de qué manera estuvieron distribuidas? Sí, ese fue uno de los elementos más importantes, el hecho de que desde antes estuvimos preparando este esfuerzo con la capacitación primero de estas personas. Se involucraron varias redes de observadores que pudimos capacitar con tiempo para poder hacer las pantallas de captación, poder instruir cómo debía de hacerse la observación, en qué periodos, y para la distribución se hizo a través de la cartografía. ¿No? Se escogió al azar, aleatoriamente, los centros de votación que se tenían que observar, y de esa manera se hizo la distribución de estas personas que estaban ya capacitadas para
desarrollar esta labor. Lo más importante fue en ese sentido el sigilo, el silencio, el hecho de que no se alertara al régimen de que se estaba preparando esta labor, porque la represión se hubiera incrementado de una manera impresionante. Ellos no permiten que haya ningún tipo de labor de la sociedad civil ni de observadores internacionales independientes que pudiera denunciar este fraude, ¿no? Que ellos han orquestado de todas las maneras, manipulando la Constitución, cambiando las leyes, poniendo sus magistrados en el Consejo Supremo Electoral, haciendo la invitación de acompañantes electorales, cambiando el estatus de observadores e invitando solamente a amigos de ellos a hacer esta función. Entonces era muy importante que esta labor se diera a como se dio, y que estas personas, que sin ellas, sin su esfuerzo y su, podemos decir, un compromiso ciudadano tan importante, se pudo levantar la información, procesar y tener el respaldo robusto estadístico que ahora tenemos. ¿Cuál fue la metodología para este cálculo que hicieron de la participación ciudadana en la votación y de la abstención? Sí, la metodología consiste en el análisis de, primero, hacer un cálculo de una muestra aleatoria, ¿no? En base a la cartografía para la selección de los centros de votación. Posteriormente, hacer una observación en 3 momentos distintos del día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Esta observación se hizo por 2 horas en cada momento, y de esa manera se podía poder ponderar cuál fue la cantidad de personas que participaban, haciendo la observación del flujo de votantes en cada uno de estos centros de votación. Se podía después poder tener el comportamiento durante toda la jornada de la votación, durante todas las horas, ¿verdad? Ponderando esa observación in situ. Entonces, esa fue la metodología. Posteriormente, de tener la cantidad de personas participantes observadas, se contrastaba contra los que estaban en el padrón electoral, los electores inscritos en el padrón electoral de esas mismas centros de votación, de manera que se podía hacer la comparación y la diferencia entre la participación observada y el padrón esperado. ¿Qué tan representativa es esa muestra? ¿Se pudo observar todo el territorio nacional, todos los municipios? ¿Cómo se escogieron los centros de votación? Se escogieron centros de votación grandes debido a que de esa manera era más fácil para los observadores estar cerca, presentes, sin mayor dificultad. Igualmente eso permitía también hasta cierto punto favorecer el hecho de que en los centros grandes es más fácil de que haya más participación, porque el número esperado siempre es alto. Entonces, se hizo una distribución de manera que hubiera representatividad nacional, presente todos los departamentos y las regiones autónomas. Eso es algo muy importante que se garantizó. Así que podemos decir de que ese esfuerzo estadístico se hizo con la mayor rigurosidad posible. Los horarios escogidos para la observación de los centros, ¿cómo fueron seleccionados? ¿Eso influye en la medición de la afluencia? Además, ¿cuál era el criterio para contabilizar a los votantes? El criterio era toda persona que entrara al centro de votación, de manera de que es probable que en ese sentido pudimos registrar a algunas personas que no fueron a votar, sino que fueron a dejar comida o llevaban a otro, acompañando a otro al centro, principalmente esta gente del tendido movilizador del Frente Sandinista, que movilizaba gente de sus casas hacia los centros. A pesar de eso, ese era el método, porque no podíamos diferenciar si alguien que entraba iba a votar o no, de manera que lo que decidimos fue
se registra todo en toda la persona que entra. Ahora, el periodo también se fue cuidadoso de ponerlo al inicio, las 2 horas iniciales de la votación, 2 horas al mediodía y 2 horas al final del día, de manera que se pudiera tener una muestra clara de la afluencia de los votantes durante toda la jornada. Entonces, esas fueron parte de los cuidados metodológicos que se hicieron. Ligia, en las elecciones de 2016 el abstencionismo se calculó entre un 65 y 70%. La proyección del 81% que presenta hoy Urnas Abiertas, ¿qué nivel de confiabilidad tiene? La confiabilidad es de un 95%, o sea que es bien alta y con un margen de error del 5%. De manera de que aparte que se corrobora un comportamiento con una tendencia similar a lo que ya había pasado en otras elecciones, el nivel de abstencionismo ha estado generalmente alto y en este caso fue superior, principalmente porque las personas estaban conscientes de que no había garantías para su voto y las personas que podían haber competido libremente estaban prisioneras. Entonces, en ese sentido, la población también fue una manera en que se manifestó como siendo el verdadero soberano que escoge a su gobierno, que es el pueblo, el que al abstenerse demostraron su repudio a este tipo de proceso fraudulento porque no era ni competitivo, ni limpio, ni transparente. ¿Y estos observadores ciudadanos pueden medir, o pudieron más bien medir, la participación coaccionada de algunas personas y del voto nulo? Sí, esta observación incluía también el hecho de tener el chatbot que se ha estado usando en urnas, donde recibimos fotografías, donde recibimos denuncias, videos. Se complementó no solamente las pantallas de captación de la encuesta que se estaba haciendo in situ en los centros de votación, sino que también pudimos recibir todo este material y pudimos poder recoger los hechos de violencia política que se estaban dando con la coacción a los trabajadores del Estado, que se les estaba exigiendo participar y demostrar que estaban ellos ahí y que además habían movilizado a sus familiares para la votación obligatoria, ¿no? Un registro cualitativo, entonces, no cuantitativo. En el reporte ciudadano sí hemos registrado si se dieron en los centros de votación observados, se dieron hechos de violencia, ¿verdad? En los reportados. Pero además de esos hechos de violencia que se recogieron en el reporte de la encuesta observada, también se recogió información en el chatbot de la denuncia ciudadana con fotografía y con video. Entonces, eso es todavía más amplio, con mayor cobertura. Ligia, en un artículo de opinión en Confidencial, el politólogo Manuel Orozco señaló que el Consejo Electoral ocultó la verdadera cantidad de votos nulos y la abstención para adulterar el voto a favor de Daniel Ortega, a quien le asignó 1 millón de votos extra de votos, los que se obtienen, dice, de la abstención y posiblemente del voto nulo. ¿Ustedes tienen algún cálculo del fraude electoral? Nosotros no hemos hecho un análisis sobre fraude electoral. Todavía estamos solamente trabajando con información de la observación in situ, que es, como te digo, fue durante el 7 y no hemos trabajado con los datos del Consejo Supremo Electoral que hasta hoy fueron publicados hace unas pocas horas. Sabemos de que no cuadran los números por ningún lado, que hay unas lagunas de información que son insustentables. Conozco el trabajo de Manuel Orozco y sé que es un investigador serio, así que probablemente esos datos que él analizó vayan por ese comportamiento. Sé que hay otras instancias, universidades que están ya empezando a hacer este tipo de análisis sobre cómo se demuestra el fraude ya con los datos del mismo Consejo Supremo Electoral, porque al manipular los datos a como lo han hecho, se puede demostrar de diferentes maneras que esos números no cuadran por donde uno los vea.
El gobierno del presidente Alberto Fernández en Argentina dijo este lunes que apoya la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y reiteró su preocupación ante la detención de dirigentes opositores. Sin embargo, alegó el principio de no injerencia para evitar referirse a la cuestionada votación del domingo. Para conocer más sobre esta posición ambigua, entrevistamos a Marcelo Valle, embajador de Argentina en Nicaragua de 2013 a 2019 y miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Veamos lo que nos dijo. Gracias por estar con nosotros, Marcelo. En la última resolución de la OEA sobre Nicaragua, que llamó a la liberación de los presos políticos, Argentina fue uno de los 7 países que se abstuvo y eso le acarreó algunas críticas. ¿Puede cambiar la postura de Argentina de cara a la Asamblea General este 10 de noviembre? El gobierno entiende que entrar en un tema eleccionario, en un tema de procesos electorales, es entrar en la injerencia de los asuntos internos del gobierno. Por eso no firmó las declaraciones en Naciones Unidas que exigían elecciones libres en Nicaragua. Entonces, desde ese punto de vista, esa división que hizo, porque a su vez sí se sumaba a las declaraciones sobre la protección de los derechos humanos. Entonces, esa cirugía que hizo entre proteger los derechos humanos, manifestarse en términos de declaraciones de derechos humanos, y por otro lado, no hacer comentarios por entender que es injerencismo sobre los asuntos eleccionarios institucionales de la democracia, era esa actitud que para mí es una actitud de una situación de cornisa, porque no se puede descindir la democracia de los derechos humanos y los derechos humanos de la democracia. Son elementos que se complementan unos a otros. Pero el gobierno quiso hacer esa distinción. Yo no sé, allí estoy pensando ahora en la CELAC, el 18 de septiembre del 2021, cuando el gobierno de Nicaragua manifestó que no respaldaría la candidatura argentina a la presidencia de la CELAC, debido a que el gobierno argentino, según el gobierno nicaragüense, se convirtió en un instrumento del imperialismo norteamericano. Entonces, allí ya vemos que hay un tire y afloje, una tensión entre los dos gobiernos que se está manifestando y yo creo que va a seguir. ¿Cómo se explica esa ambigüedad por parte de la administración de Fernández? Lo que usted señala, ¿no? De hablar de derechos humanos, pero luego citar el principio de no injerencia. La protección de los derechos humanos es un objetivo estratégico de la política argentina, no solamente en el plano exterior, sino en el plano interior, luego de lo vivido internamente en la Argentina. O sea, es constitutivo de nuestra identidad como argentinos, y ese es un valor inalterable. La cuestión de la institucionalidad democrática lo entienden como una cuestión interna de un Estado, y que hay países que son más democráticos que otros. Estas dinastías, estos caudillismos dinásticos que han ido pasándose de familia en familia, es un elemento constitutivo de una forma de haber sido gobernado en Nicaragua. No quiero decir con esto que por eso la Argentina pone en paños fríos la cuestión de la institucionalidad democrática. Este gobierno, pero al mismo tiempo que hace eso, retira al embajador. Entonces, está jugando de alguna manera en forma contradictoria, desde el punto de vista, eso es un pensamiento personal, ¿no? Hay una contradicción allí, que no sé si le sirve. El comunicado que usted ya mencionaba es un comunicado conjunto que se publicó en junio por parte de Argentina y por parte de México. ¿Existe un alineamiento entre ambos países en cuanto al manejo de la situación de Nicaragua? No sé, pero sí hay un diálogo, una conversación previa en las decisiones que se toman, porque inclusive ambos embajadores han sido retirados, y al mismo tiempo esa resolución fue una carta
que se le mandó, no fue una resolución, fue una carta dirigida al gobierno de Nicaragua. Usted dice que esa posición contradictoria no le sirve a Argentina. Entonces, ¿qué se puede esperar del gobierno del presidente Fernández ante esta consumación de las elecciones en Nicaragua? Ya Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España, los 27 países de la Unión Europea dijeron, las declaramos ilegítimas estas votaciones. Uno puede, como hace Estados Unidos, como hace la Unión Europea, desconocer la legitimidad del gobierno nicaragüense. Otro sería, al contrario, aprobarlo, manifestarlo contundentemente del triunfo eleccionario y felicitar al mandatario. Y la otra sería el silencio. El silencio, el proceso que se lleve en forma silenciosa hasta que asuma, y cuando asume, mandar o no mandar a un delegado argentino a la ceremonia de admisión, mandar simplemente una carta. Esto lo hizo inclusive Cristina Kirchner en una elección nacional anterior. No mandó a nadie, no envió a nadie, a ningún delegado. Y también se puede enviar una carta acknowledging, tomando nota que asume Ortega, y haciéndole señalamientos de tal o cual cuestión que llevaría a un mejor entendimiento acerca del proceso interno nicaragüense. Don Marcelo, hemos visto también otros antecedentes de cómo el gobierno de Fernández ha abordado el caso de Nicaragua. Por ejemplo, un acercamiento con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken en junio. Y luego el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que habían también conversado con el presidente Fernández sobre las situaciones de Venezuela y Nicaragua. ¿Cree usted que hay algún intento de mediación o de propuesta para la resolución del conflicto de Nicaragua del cual Argentina podría estar siendo parte? No lo descartaría. Entiendo de que somos dialoguistas, el gobierno es dialoguista. Fernández es una persona que tiende al diálogo en términos de resolver las situaciones. Debe estar evaluándose en qué medida favorece aislar más a Nicaragua de lo aislado que está, y si las medidas son conducentes a mejorar la situación o empeoran la situación. No olvidemos de que Ortega es una persona que ha estado presa y que no se mueve del Carmen. Entiendo de que la actitud del presidente Ortega es más bien de aislarse. O sea, no es de vincularse, es de aislarse. Y puede llevar a decir, me aíslo, la situación me va a aislar cada vez más, y se va a aislar él mismo cada vez más, porque forma parte constitutiva de su forma de ser. Allí hay una idiosincrasia que me parece que juega en contra del no aislamiento de Nicaragua. Esto es una apreciación muy personal, pero entendiendo el tema del aislamiento como una cuestión que yo creo que debe estar siendo analizada por los gobiernos, es hasta qué punto aislar más a Nicaragua va a beneficiar al proceso que tiene que de algún lugar desarrollarse, que va a ser el diálogo. Diálogos sin condiciones, diálogos que no tengan la zanahoria de que libero o no libero a un detenido, sino que sea un diálogo fructífero, fundacional, porque acá se necesita que de un lado y del otro se llegue a un entendimiento para poder avanzar. De algún lugar tienen que lograr las partes entrar en un proceso de diálogo, y esto es lo que hay que buscar. ¿Por qué cree usted que Argentina se distancia de esos compromisos con los derechos humanos que usted ya mencionaba? ¿Existe, cree usted, lo que algunos califican como ceguera ideológica, como una especie de lealtad a Ortega por presentarse como socialista, de izquierda, como la figura de la revolución sandinista? No, no creo en esa abordamiento ideológico, no creo que sea por ahí, no va por ahí.
¿Paga Fernández algún costo político por esta postura dentro o fuera de Argentina? Acá y siempre está la oposición que va a estar cuestionándole todas las medidas de gobierno que hacen. O sea, acá tenemos un ejercicio muy argentino de discutirse mutuamente todo. No para la calle de tener críticas hacia el gobierno y desde el gobierno no tener críticas a la oposición. Eso es constitutivo de nosotros los argentinos. Ahora, desde el exterior, que adopte una actitud de este tipo, pero aparte estamos hablando no del tema de derechos humanos, que la Argentina, gobierno argentino de Fernández, defiende y mantiene en Naciones Unidas, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, mantiene una actitud de acusación, de condena por las violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, etc. En eso no hay duda. Lo que estamos hablando es que no adopta lo mismo con respecto a la democracia, a la institucionalidad democrática de Nicaragua. Son dos cosas diferentes. Pero ¿no ve entonces el gobierno de Fernández que una cosa es parte de la otra, como ya lo mencionaba usted? Claro, eso entre mi opinión y usted, para mí es contradictorio. No existe democracia sin derechos humanos y no hay derechos humanos sin democracia. Usted es autor de un libro que se va a presentar pronto sobre Nicaragua, se llama Nicaragua, la democracia violada. ¿Cuál es su conclusión desde su experiencia como diplomático en Nicaragua? ¿Cree que hay una salida política? ¿Esa salida política es con o sin Ortega y Murillo? El libro es como poner los 5 años de mi vida en Nicaragua en manos de los demás. O sea, lo que hago es hablar justamente desde el principio sobre los jóvenes, que son los que pusieron la sangre, que son las víctimas. Luego hablo de los otros actores que tuvieron injerencia pasiva o activa en el conflicto. Me refiero a la élite empresarial y me refiero al ejército. Luego desarrollo lo que sería la política exterior de Ortega, para terminar hablando de los organismos internacionales. Y allí me gustaría particularizar de que una de las cuestiones que está pendiente, y me parece útil remarcar, es que veo una falta, primero una lentitud de reacción por parte de los organismos y de algunos estados, que podría haber acotado, haber resuelto esta situación. ¿Cómo ve la salida a la crisis actual? La veo muy difícil, la veo complicada. ¿Por qué? No tanto por el lado de los exilados, la juventud de la mayor cantidad está del otro lado, digamos, el 70% de la población que no apoya a Ortega. Lo veo por el lado de Ortega, porque Ortega tiene 75 años, Ortega tiene solo un 10% a su favor, que deben ser el grupo duro del FSLN, y a lo mejor le quedaría algo de 20% en base a los zancudos y algún arreglo que pueda hacer con alguna fuerza viva, empresarial o lo que fue, pero sigue siendo un 30%, con eso no puede gobernar, con eso va a ser muy difícil para todos eso. La Corte Interamericana, el máximo órgano judicial interamericano en materia de derechos humanos, ha demandado la liberación de al menos 22 presos políticos del régimen Ortega Murillo en resoluciones que hasta ahora han sido desacatadas. Uno de esos reos de conciencia es José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, detenido desde junio pasado en las celdas de El Nuevo Chipote. Conversamos con su hija Carolina Jackson sobre la situación de Aguerri y la demanda de liberación de este y los más de 150 presos políticos.
El régimen ha venido trabajando para querer arrebatarnos la esperanza, para querer dividirnos, para de alguna manera que nosotros renunciemos a la oportunidad que todavía hoy tenemos. La pérdida de peso lleva más de 30 libras perdidas, según nos han reportado, y también nos reportó un par de diagnósticos nuevos y que les están dando medicamentos, pero diagnósticos que reflejan la situación tan delicada en la que están, la situación tan inadecuada. Estamos hablando de depresión, hipertensión. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Adán Aguirre, es uno de los 39 presos políticos de la última escalada represiva que la dictadura inició en mayo de 2021. En 5 meses de detención, su familia ha podido verlo en solo 2 ocasiones. Nos han dicho que estuvo solo por un periodo inicial y después lo cambiaron y tiene 2 compañeros de celda, lo cual les ayudó muchísimo entre ellos. Uno de los familiares, incluso de uno de los compañeros de mi papá, nos comentó de que no tienen acceso a saber qué día de la semana es, qué hora del día, nada. Familiares de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado las torturas y condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los reos de conciencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a permitir el ingreso de una comisión de este organismo interamericano para que constate la situación de los detenidos, pero el régimen no lo ha aceptado. El Estado continúa objetando competencia de la Corte y de forma infundida, continúa pretendiendo involucrar a la Corte, a la Comisión y organizaciones en un plan destabilizador de injerencia con Estados Unidos. Continúan insistiendo que los beneficiarios, entre ellos mi papá, los beneficiarios de estas medidas cometieron delitos comunes y que por eso los están siendo juzgados. José Adán Aguirre es parte de los 22 presos políticos a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó orden de liberación al Estado de Nicaragua, pero este las ha desacatado. Los argumentos del régimen para no cumplir el mandato de la Corte es que los beneficiados no están en situación de riesgo, que están siendo investigados de acuerdo a las leyes locales y que las resoluciones de la Corte no son vinculantes para el Estado de Nicaragua. Es importante destacar que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra dentro del artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua. Eso significa que el contenido de derechos de la Convención Americana es parte integral de la Constitución Política. La Corte ordenó la liberación de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera el pasado 24 de junio. El 29 de julio otorgó el mismo beneficio a la abogada y defensora de derechos humanos María Oviedo. El 9 de septiembre sumó las órdenes de libertad de Tamara Dávila, Lester Alemán y Freddy Navas, y el 4 de noviembre dictó la misma orden para Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Salazar, Arturo Cruz, Luis Rivas, Miguel Mora, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y José Palé. Ninguno de los beneficiarios ha sido liberado. Estamos ante una dictadura y que no quiere someterse ni a la Constitución política ni a las leyes de Nicaragua, más bien las ha deformado a su antojo, ni a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, lamentablemente, el Estado, el gobierno de Nicaragua no va a cumplir ni con resoluciones internas si se tratara de un órgano independiente que va a garantizar estos derechos, ni de resoluciones internacionales, porque sencillamente lo que estamos viendo es el desarrollo y la instalación de una dictadura en nuestro país. Pese al incumplimiento del Estado, los defensores de derechos humanos insisten que se deben agotar todos los recursos legales, tanto a nivel nacional como internacional, como se ha hecho hasta el momento. En el caso particular de los presos políticos, sin lugar a duda, es un gran elemento
en la lucha de la demanda por el acceso a la justicia. Cualquier violación a derechos humanos que sea verificada y establecida por una instancia internacional da derecho a una reparación individual, pero también a la obligación del Estado a adoptar medidas de cara a la no repetición. Si estas resoluciones o informes que han emitido los órganos del Sistema Interamericano de Naciones Unidas no existieran, como tampoco la denuncia de los defensoras de derechos humanos, ni la de los periodistas, ni la de las víctimas, entonces estaríamos hablando de que nos hemos acomodado y que nos hemos acostumbrado a una violencia en nuestro país y que hemos naturalizado esta violencia. Y eso es lo que no debemos permitir. Solo queremos tener a nuestros familiares libres, sanos y ojalá que el trauma y las repercusiones a esto no sean tan graves. Pese a la negativa del régimen de cumplir el mandato de la Corte IDH, los defensores de derechos humanos estiman que estas resoluciones tendrán su efecto en la búsqueda de justicia. Esta resolución, si bien hoy en día no está siendo cumplida, pues en el futuro se espera que existan estos procesos de revisión y de reparaciones de daños también causados que han sido debidamente documentados ante los mecanismos internacionales. Nicaragua se encamina de manera acelerada a que se determine su responsabilidad internacional por un tema de acceso a la justicia, por un tema de integridad física, por un tema de derechos políticos. Los familiares de los presos políticos urgen la liberación inmediata de sus seres queridos. Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina. Hola gente, este fin de semana tuvimos la crónica de una muerte anunciada a los 4 vientos y media docena de gritos por los dictadores del Carmen. Y es que el domingo Nicaragua y el mundo fueron testigos de la última escena del teatro electoral que la dictadura se montó a contrapelo de la voluntad popular, las advertencias de toda la comunidad internacional, la lógica y hasta el buen gusto. Tanto miedo tenían de lo que de todos modos terminó pasando que no bastó con encarcelar a todos los que podrían haber arrastrado al vejestorio del Carmen, llenar las boletas de partidos zancudos y candidatos gasparines, copar las pocas estructuras del Consejo Supremo Electoral que aún no controlaban, disminuir los centros de votación para que la soledad no fuera tan marcada. Fueron hasta el extremo de suspender su propia ley seca con la esperanza de que por lo menos los amantes del guaro les ayudaran a vender la idea de normalidad y de movimiento en las calles. Fracasaron con todo y un poco más, pues incluso con todas las amenazas y medidas coercitivas que usaron para obligar a los trabajadores del Estado a votar, muchísimos, no solo trabajadores del Estado, sino incluso antiguos militantes del partido, decidieron no apoyar la farsa. Por eso, en lo que se supone que sería la celebración luego del megafraude, el dictador más bien estaba envenenado de rabia, llamando de hijos de perra para arriba a quienes lo señalan como el perdedor cobarde y criminal que es. Todo el mundo y su vecino pudieron atestiguar el asesinato del sistema electoral que desde hace rato venía siendo torturado por Ortega y Murillo. Prometieron un tipo de urna y entregaron otra. Ese crimen hay que cobrárselo junto a todos los demás que han cometido contra el pueblo de Nicaragua. Y cuanto antes, mejor, por el bien de las generaciones presentes y futuras. Como ciudadanos, exijamos a nivel nacional e internacional las elecciones verdaderas que el Estado nos sigue debiendo. No somos un país menos que ningún otro como para no tener derecho a ellas. No a la farsa electoral. ¡Viva Nicaragua libre! Así llegamos al final de esta noche. Nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ya somos 321,000 suscriptores en YouTube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza, y a quienes no están suscritos aún les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad.
Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Recuerden que el viernes estaremos en vivo en Facebook y YouTube en una nueva edición de Confidencial Radio comentando lo mejor del periodismo de Confidencial. Nuestro director Carlos Fernando Chamorro estará con ustedes este domingo 14 de noviembre en el programa Esta Semana. Buenas noches. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.